Acá, listo. Profe, Sí, hay algunos compañeros en sala de espera. a A ver. ver. Ahí lo sumo yo, Maya. Ok, Ahí lo dale, voy sumando. gracias. Acá están. Bueno, entonces, digamos, dentro de todos los métodos de imágenes que tenemos para poder evaluar tanto sistema nervioso central como cráneo, históricamente lo primero que se estudiaba era mediante una radiografía de cráneo. El tema es, fíjense, acá tenemos dos imágenes, el de la izquierda es una radiografía de cráneo de frente y en la de la derecha una radiografía de cráneo de perfil. Fíjense que el cráneo está compuesto por muchos, múltiples huesos que se van fusionando a medida que vamos madurando esqueléticamente, ¿sí? Y esto es para permitir que se expanda el cerebro con el crecimiento, digamos, de luego del nacimiento. Pero si se fijan, exceptuando la zona de la calota, que es bastante liso el relieve del hueso, todo lo que es base del cráneo está formado por muchos huesos con relieves muy complejos y a la hora de verlo por radiografía convencional es muy complicado poder estudiar algo de patología, ¿sí? Por lo tanto, la radiografía de cráneo, digamos, para poder estudiar, por ejemplo, un paciente politraumatizado, no es de primera elección, porque no hay una buena correlación entre los hallazgos en la radiografía convencional y las lesiones intracraneales, ¿sí? Si tenemos un paciente politraumatizado que viene a una urgencia, que es un paciente que está inconsciente, no se puede perder tiempo a hacer una radiografía de cráneo, porque primero puede ser que no veamos una fractura, ¿sí? Y teniéndola, y por otro lado que si vemos alguna lesión no podemos evaluar el estado del tejido cerebral, ¿sí? Entonces, ante un paciente politraumatizado que ha perdido la conciencia, lo primero que se hace es una tomografía de cráneo, ¿sí? No se pierde tiempo en la evaluación radiológica. Y por otro lado, por ejemplo, en los chicos, el cráneo es tan blando que ante un traumatismo puede no aparecer una fractura y sí tener una lesión intracerebral, ¿sí? Un hematoma intracerebral, por ejemplo. Entonces, la radiografía la vamos a reservar para el estudio, por ejemplo, de cuerpos extraños, más si son una sospecha de un cuerpo extraño metálico, para el estudio de la sinusitis, para el estudio de tumores, ¿sí? Pero para el estudio de un paciente politraumatizado no es de elección porque no nos estaría descartando lo más importante que es la lesión cerebral, ¿sí? Acá les traje un ejemplo, fíjense, acá en esta radiografía de frente tenemos una lesión, una fractura a nivel del hueso frontal, que se ve como todas las fracturas como un trazo radiolúcido que interrumpe la cortical del hueso, ¿sí? Pero en el estudio tomográfico no solamente vemos la fractura, sino que vemos la extensión de esa fractura, ¿sí? Por lo tanto, en la radiografía, una radiografía normal digamos, no descarta patología intracraneal, y una fractura tampoco nos habla de qué compromiso tiene a nivel óseo ni a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a estudiar el cráneo, incluso, digamos, cráneo desde el punto de vista óseo, como el tejido cerebral o el tejido nervioso, si es en un momento de urgencia, la primera elección va a ser la tomografía sin lugar a dudas. Aparte está disponible en la mayoría de los centros, ya sean de alta complejidad como de baja complejidad. Una tomografía de cráneo es elemental en un paciente politraumatizado que ha perdido la conciencia, ¿sí? Y si se fijan bien, la evaluación del tejido nervioso es, digamos, es con muy buena definición. Nosotros vemos incluso algo de diferenciación entre la corteza de sustancia gris y la médula, corteza de sustancia gris y la sustancia blanca. Se puede ver muy bien todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, tanto del sistema ventricular, que es lo que vemos acá en el centro, como el líquido cefalorraquídeo que rodea el espacio subaracnoideo a nivel de la convexidad. Fíjense, acá tenemos circunvoluciones y surcos. Todos estos sectores están ocupados por líquido cefalorraquídeo que se pueden evaluar muy bien con tomografía, ¿sí? Aparte, si es un estudio de urgencia, la tomografía es un estudio que se hace en 5 minutos. El paciente ingresa, se hace el estudio, se evalúa si hay lesión cerebral, si hay hematoma, si hay isquemia cerebral, y ahí directamente se deriva hacia donde tenga que ir, ¿sí? Por otro lado,
tenemos la resonancia magnética, que es la imagen de la izquierda, que es el estudio más lindo para poder evaluar el parénquima cerebral y el tronco del encéfalo y la médula, la definición que tenemos, la caracterización tisular que nosotros vamos a tener en resonancia, es la mejor que podemos obtener en cualquier imagen, ¿sí? Fíjense que este es un corte axial de una secuencia T2, en donde vemos muy bien todo lo que es la corteza, de la diferenciación entre la corteza de sustancia gris con la sustancia blanca, los núcleos de la base. Podemos ver muy bien todos los surcos con el líquido cefalorraquídeo, incluso vasos dentro del espacio subaracnoideo. Digamos, la caracterización tisular es la mejor. ¿Qué es lo que juega en contra en la resonancia magnética? Que el tiempo de estudio es mucho mayor. Nosotros, para hacer una resonancia con todas las secuencias que hacemos, habitualmente se requiere entre 25 minutos y media hora, ¿sí? 20 minutos si sacamos algunas secuencias en caso de un paciente urgente. Y muchos de estos pacientes politraumatizados e inconscientes no sostienen, no soportan 20 minutos de estudio, ¿sí? Entonces, si bien es el método de imagen que más linda presentación nos da del tejido cerebral y del tejido nervioso, en la urgencia lo que se hace es la tomografía. Y muchas veces ni siquiera se requiere seguir con una resonancia magnética. Si después, una vez que el paciente está estabilizado, queremos seguir evaluando, por ejemplo, el tejido cerebral o una lesión evolutiva o una lesión a nivel de la médula, ahí sí vamos a recurrir a la resonancia magnética, ¿sí? Y algo que es importante, ¿sí? Que es lo que nos pasa con todo paciente que está ingresando a la guardia, nosotros no lo conocemos y muchas veces son digamos, están inconscientes, donde no sabemos si tienen marcapasos, que es incompatible con el resonador, no sabemos si tiene alguna prótesis metálica, cosa que también es incompatible con el resonador si es ferromagnética, hay implantes vasculares, hay un montón de cosas que no nos permiten entrar al paciente al resonador por el imán que puede o atraer el elemento metálico o desconfigurar el marcapaso, ¿sí? Entonces, en la urgencia, la tomografía es lo ideal. Y este es un paciente que nosotros tuvimos en mi último año de residencia, en donde para mí fue como bastante digamos, importante para a la hora de poder aprender, ¿no? de este paciente. Era uno que estaba ingresando, un paciente joven, politraumatizado, que ingresó a la guardia, tuvo un periodo de pérdida de conciencia muy, muy corto y ingresa al tomógrafo, en realidad ingresa al tomógrafo, estábamos esperando que llegue el técnico y empezamos a hablar con este paciente, ¿no? En donde tenía una charla muy coherente hasta que empezó a perder un poco el hilo de la charla y nos empezamos a preocupar. Y encontramos esto, ¿sí? A ver qué les parece que es. Mucho líquido. Mucho líquido. Tenemos acá, acuérdense, tenemos dos ventanas, igual que veíamos en abdomen, igual que veíamos en tórax. Tenemos la ventana ósea del lado derecho. ¿Hay una fractura? ¿En dónde la verías? A la izquierda. ¿Acá? Sí, por ahí. Y ahí en Bueno, la otra se ve como líquido, ¿puede ser? Ahí. En realidad es, por la ventana ósea nosotros vamos a poder estudiar estos trazos de fractura, estas interrupciones de la cortical, que es a nivel del hueso temporal. Y son de las fracturas más terribles porque una fractura a nivel del hueso temporal nos estaría cortando o seccionando la arteria meningia media que pasa por dentro del hueso temporal. Y esa fractura, esa lesión, lo que hizo fue coleccionar sangre arterial en el espacio epidural, por encima de la dura madre, ¿sí? Empezó a coleccionar sangre. Lo que tiene de bueno la tomografía, y yo creo que también es un punto a favor en la urgencia, cuando aparece un hematoma, ¿sí? Y más si es un hematoma agudo, la imagen que genera es una imagen hiperdensa en forma espontánea. Fíjense, si nosotros comparamos esta imagen con el resto del parénquima, tiene mayor densidad, ¿sí? Esta es sangre que acaba de salir, se acaba de extravasar del vaso lesionado, ¿sí? Y lo que tiene, principalmente este tipo de hematomas, es que como es sangre arterial, aumenta mucho la presión de este sector y empieza a desplazar el cerebro hacia el lado contralateral. Y esas son las famosas hernias que todos tememos, ¿sí? En este caso la hernia por debajo de la hoz del cerebro, o incluso la herniación de tejido cerebral por el foramen magno. ¿Qué es lo que sucedió con este paciente? En este momento nosotros hicimos la tomografía, vimos el hematoma, lo llevaron a quirófano y
apenas estaban drenando, porque esto es un hematoma que tiene que ser drenado inmediatamente para poder descomprimir el tejido cerebral, apenas estaba drenando el hematoma, el paciente hace un enclavamiento del bulbo que lograron revertirlo porque estaba dentro del quirófano. Si hubiéramos demorado 5 minutos más en el estudio, eso, digamos, el paciente no sobrevivía, ¿sí? Entonces, en la urgencia, lo único que tenemos que pensar es que tenemos que hacer diagnóstico para descartar este tipo de patología y no tenemos que perder tiempo, ¿sí? Fíjense que incluso hasta tiene una burbuja de aire de la fractura, ha ingresado una burbuja de aire dentro del hematoma, ¿sí? Este es un hematoma epidural, ¿sí? Y otras de las imágenes que se ven espontáneamente densas en tomografías, primero es la sangre en forma de hematoma, ya sea una sangre de espacio subaracnoideo o intraparenquimatosa, después en algún momento ya lo vamos a ver. Otra de las imágenes que se ven espontáneamente densas en tomografía son las calcificaciones, ¿sí? Y estas que les traigo acá son calcificaciones normales que aparecen, ¿sí? Tenemos tres calcificaciones de localizaciones que normalmente encontramos. Una es en los plexos coroideos, ¿sí? Dentro del ventrículo vamos a tener plexos coroideos, estos pueden calcificarse después de los 30 años. Otra es en la glándula pineal, ahí en línea media, en la parte posterior, esta es una reconstrucción coronal, ¿no? Y otra es la comisura avenular, que también puede calcificar. Son las tres calcificaciones normales que vamos a encontrar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos diferentes imágenes en donde tenemos hacia arriba un corte axial de resonancia magnética en secuencia T2. Acá vamos a hacer las mismas secuencias que veníamos hablando a lo largo de todo el año, ¿sí? Secuencia T1, secuencia T2, en corte coronal, en corte axial, en corte sagital, ¿sí? Siempre acuérdense que la secuencia T1 nosotros la utilizamos para poder hacer una valoración anatómica, ¿sí? Porque nos permite determinar muy bien anatómicamente las diferentes estructuras, y en la secuencia T2 lo que vamos a hacer es una evaluación de la patología, porque habitualmente las patologías cursan con aumento del líquido en el sector comprometido, y ese aumento del líquido se va a ver mucho mejor en la secuencia T2, ¿sí? Y acuérdense también, al igual que el resto digamos, el resto del organismo, todas las estructuras vasculares van a aparecer en resonancia magnética con ese vacío de flujo. O sea, todas las estructuras vasculares van a aparecer con el aspecto hipointenso, ¿sí? Se van a ver negras, salvo que le pongamos contraste o que hagamos secuencias específicas para hacer la evaluación vascular, como es la angioresonancia, que ahí se va a ver hiperintensa, ¿sí? En este caso, justamente es una angioresonancia. A la izquierda lo que estamos viendo es todas las estructuras arteriales intracerebrales. Tenemos las carótidas, las arterias cerebral media, la cerebral anterior. Estas son las cerebrales posteriores. Esto sería una angioresonancia en tiempos arteriales. Y acá a la derecha tenemos una angioresonancia con tiempos venosos, en donde lo que estamos viendo es las estructuras venosas, todos los senos venosos, cómo está circulando la sangre, ¿sí? Y como dato adicional, y esto no le vamos a tomar, por supuesto, pero sí que es importante saber, así como tenemos la posibilidad de hacer una radiografía, tenemos la posibilidad de hacer una tomografía, tenemos la posibilidad de hacer una resonancia, en los bebés recién nacidos que no se han cerrado las fontanelas, que nos permite tener una ventana acústica, podemos hacer ecografía con una calidad de imagen excelente, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, este es un corte sagital, prácticamente el de arriba a la izquierda, ¿no? Es un corte muy similar a la imagen que tenemos en resonancia magnética, con la diferencia que ese bebé está prendido a la teta, no necesita ningún tipo de anestesia, se puede hacer dentro de una incubadora, y podemos descartar patología importante en el periodo neonatal, ¿sí? Así que no solamente las imágenes que habitualmente vemos en cráneo, sino que acuérdense que ecografía, si tenemos una ventana acústica, incluso en pacientes operados que tengan, digamos, parte de un sector del hueso que esté faltando, nos permite acceder con el ultrasonido, ¿sí? May, Profe. están pidiendo que Sí. repitas lo de las arterias. Voy para atrás. ¿Esto o lo anterior? En realidad, Eso. siempre acuérdense, cuando nosotros hacemos estudios de resonancia magnética, como la sangre está circulando, nosotros estimulamos
¿sí? Con los pulsos de radiofrecuencia, un sector de la sangre que después cuando vamos a recibir la señal emitida, esa sangre se corrió de lugar, ¿sí? Esa sangre está circulando, por lo tanto aparece como un vacío de señal, se llama vacío de flujo, o sea, todo vaso que tiene sangre circulando en su interior va a aparecer hipointenso en la resonancia magnética. Lo mismo pasaba en abdomen, en tórax, salvo que le pongamos contraste, digamos, siempre nos va a aparecer así. Acá lo que tenemos son las arterias vertebrales ascendiendo, acá a nivel del tronco del encéfalo se fusionan para formar el tronco de la basilar, y ahí aparecen las dos cerebrales posteriores, ¿sí? Pero aparecen hipointensos. Fíjense, acá tenemos estructuras vasculares en corte axial, estos seguramente son ramas de la arteria cerebral media, ya lo vamos a ver después, que también tiene vacío de flujo, ¿sí? O sea, todas las arterias en resonancia magnética las vamos a ver hipointensas, salvo que estemos haciendo un estudio vascular. ¿Sí? El estudio vascular por excelencia es la angioresonancia en resonancia magnética para el cráneo, ¿no? Es la angioresonancia en donde tenemos la posibilidad de hacer tiempos arteriales con estudio de las arterias, o la posibilidad de hacer tiempos venosos para estudiar los senos venosos del encéfalo, ¿sí? O del cráneo, ¿sí? Esto se hace sin contraste. Si quisiéramos hacer estudio con contraste, también se puede hacer en el caso del cerebro, pero para poder estudiar las lesiones, cómo se comportan con el contraste endovenoso. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Profe, entonces esas dos son sin contraste. Estas dos son sin contraste, sí, totalmente. Las angioresonancias se hacen sin contraste, porque se hacen secuencias específicas, que digamos, creo que son secuencias T2, no recuerdo bien, entonces son secuencias Sí, T2 son T2 TROF. y que lo que hacen es captan la densidad líquida del vaso, ¿sí? Esto solamente se puede hacer en cerebro, en el resto del cuerpo, para poder hacer un estudio arterial, sí o sí vamos a necesitar incorporar contraste endovenoso. En el caso del cerebro, sin contraste se puede hacer angioresonancia, ¿sí? Y estas imágenes de ecografía que son muy bonitas. Discúlpenme que los hinche con eco, pero es muy lindo. Y tenemos, digamos, así como tenemos las imágenes de encéfalo, tenemos las imágenes de médula. Acuérdense que nosotros en tomografía vemos muy bien toda la estructura ósea, podemos ver algo del líquido cefalorraquídeo que rodea la médula y podemos distinguir algo de la médula, ¿sí? Pero el estudio medular por excelencia es la resonancia magnética, ¿sí? Y acá les traje, bueno, y obviamente en pacientes recién nacidos y que se queden quietos, podemos hacer una muy buena imagen de la columna y de la médula espinal con ecografía, que son estas imágenes que están acá. Estas son imágenes de un artículo, ¿no? Pero podemos lograr a veces algo así. El único requisito es que se quede un poquito el paciente, pero fíjense, podemos ver el bulbo raquídeo, el inicio, ¿sí? De la médula espinal, cómo sigue la médula hasta el cono medular, y de acá para abajo lo que tenemos son las raíces de la cola de caballo, que es lo que tenemos acá, y en un corte axial, fíjense, tenemos todos los nervios correspondientes a la cola de caballo, la cauda equina, ¿sí? Este es el filum terminalis, que es la misma pía madre que se va a insertar, que termina del cono medular y se va a insertar en el sacro. O sea, podemos hacer imágenes con ecografías que son de baja complejidad, con el paciente sin tener ningún tipo de sedación en un paciente pediátrico, ¿sí? Una vez que ya crece, ya esto ya no lo podemos hacer más. Bueno, tenemos imágenes de resonancia magnética en secuencia T1 y secuencia T2 a nivel dorsal, y quería mostrarles esto, que en realidad es cómo se ven las lesiones a nivel de la médula en resonancia magnética. Estas son lesiones mucho más grandes, acá tenemos lesiones que captan contraste, ¿sí? Y acá tenemos un poco más, donde la caracterización de las lesiones de médula son muy buenas mediante resonancia magnética. Esperen que cierre un poco acá. Bueno, y esto es parte de la configuración externa del cerebro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren hacer una consulta? Y con respecto a la configuración externa, vemos que tienen este aspecto, digamos, no es un cerebro liso, con la evolución
fue aumentándose la superficie cortical que se requería para las funciones que llevamos a cabo los humanos, ¿sí? Y con el aumento de la cantidad de neuronas destinadas a cada una de las funciones, aumenta la superficie de la corteza y tiene que estar alojándose en el mismo espacio intracraneal. Entonces, evolutivamente lo que se fue viendo que fue incurvándose cada vez el cerebro sobre sí mismo, dando este aspecto de configuración de circunvoluciones y de surcos, ¿sí? Las circunvoluciones corresponden a las partes de tejido cerebral convexo y los surcos es la parte que se va a la profundidad, ¿sí? Todos los humanos más o menos tenemos las mismas circunvoluciones y surcos, varía muy poco de una persona a otra, y a partir de esas circunvoluciones empezamos a localizar determinadas regiones que cumplen una determinada función, ¿sí? Y así se fue dividiendo el cerebro en diferentes lóbulos. Nosotros sabemos que son 5 lóbulos que tiene el cerebro, ¿sí? Que se van a llamar de acuerdo a la ubicación por debajo del hueso del cráneo correspondiente, ¿sí? Tenemos el lóbulo frontal en la parte anterior, que está por debajo del hueso frontal, el lóbulo parietal hacia atrás, por debajo del hueso parietal, el occipital lo mismo, el temporal lo mismo, y el quinto lóbulo lo encontraríamos en la profundidad de la cisura de Silvio, abriendo los dos labios de la cisura de Silvio. En la profundidad vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que podemos o abrir la cisura de Silvio o hacer un corte de imágenes, y ahí podemos verlo en la profundidad de la cisura. Así que ahora vamos a ver bien cómo se ve. Entonces, digamos, los lóbulos se fueron dividiendo por medio de estos surcos más profundos, que son las cisuras, perdón, las cisuras. Las cisuras más profundas van a dividir lóbulos. Tenemos por un lado la cisura de Rolando, la cisura central, que va a dividir el lóbulo frontal hacia adelante, el lóbulo parietal hacia atrás. La cisura de Silvio, que va a dividir el frontal y parietal del temporal hacia abajo, y la cisura parieto-occipital, que se ve muy poco desde el lado externo, se ve mucho más evidente, mucho más pronunciada del lado interno, que va a dividir el parietal del occipital, ¿sí? De esta forma se van a ir identificándose los 4 lóbulos superficiales del cerebro, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer como para ubicarnos acerca de dónde está, en este caso, una circunvolución, o dónde podemos ubicar una lesión, es ubicar la cisura central o la cisura de Rolando, ¿sí? Esta cisura central es más o menos continua, fíjense que no se ve interrumpida en toda su longitud, es una de las que llega, una de las pocas que llega a la cisura interhemisférica, y es la que va a estar rodeada de 2 circunvoluciones paralelas. Si nosotros tomamos esos datos, nosotros vamos a poder ubicar siempre la cisura de Rolando, y a partir de la ubicación de la cisura de Rolando podemos ubicar el resto, ¿sí? O sea, una vez que identificamos a Rolando, por delante vamos a tener la circunvolución precentral, que va a ser la circunvolución motora. Y por detrás vamos a tener la circunvolución postcentral, que va a corresponder al lóbulo parietal. Con respecto al frontal, tenemos circunvolución precentral, que queda muy fácil de identificar si tenemos identificado el surco central, y después lo que vamos a tener son 3 circunvoluciones que son más bien paralelas entre sí. Una va a ser la circunvolución frontal superior, otra la circunvolución frontal media, y por último la circunvolución frontal inferior. Con respecto a la circunvolución frontal inferior, hay una característica que, si se fijan bien, es la cisura de Silvio, ¿sí? La cisura de Silvio tiene una rama posterior que es más bien horizontal, y una rama anterior ascendente y una rama anterior horizontal, ¿sí? Tiene como una Y media acostada, es la cisura de Silvio, y esa configuración de la cisura va a dar que la circunvolución frontal inferior tenga esta forma de M en la porción anterior, ¿sí? Y esto, digamos, es algo característico, también podemos identificarlo muy bien en las imágenes. Esta forma de M, la parte que está más cerca a la órbita va a ser la región orbitaria. La parte central, que tiene forma triangular, va a ser la triangular, y la parte que está cerca de la cisura de Silvio, que va a ser del opérculo de la cisura, va a ser la región opercular, ¿sí? Esto suelen tomarlo, les recomiendo que lo tengan presente, y es algo que se puede identificar muy fácil en las imágenes, ¿sí? O sea, con respecto al frontal, lo tenemos más o menos identificado. Tenemos circunvolución precentral, circunvolución frontal superior, media e inferior, y la inferior con estas características en forma de M, ¿sí?
Si tenemos identificado entonces la cisura central, atrás lo que vamos a tener es la circunvolución postcentral. Que hacia arriba, si se fijan bien, el doctor siempre habla que tiene como la forma de cabeza de dinosaurio, o sea, una cabecita que tiene un aspecto de trompa. Esto lo vemos en las imágenes también. Y fíjense que el surco postcentral, que es este que delimita hacia atrás la circunvolución postcentral, se continúa con este que va a ser el surco intraparietal, ¿sí? Que tiene una orientación casi perpendicular al postcentral, ¿sí? Este surco intraparietal nos va a dividir a parte del parietal en el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior, ¿sí? Y en la punta de la cisura de Silvio, lo que vamos a encontrar es la circunvolución supramarginal, ¿sí? Esta que está acá. Y hacia acá la circunvolución angular está muy cerca del lóbulo temporal, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, profe. Igual vamos a volver sobre esto, pero quiero que más o menos, como para perderle el miedo, ¿no? La verdad que es bastante sencillo, si uno se ubica teniendo en cuenta las dos cisuras mayores, el resto podemos ubicarnos bien, ¿sí? De la cisura de Silvio hacia abajo vamos a tener circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior, limitada por los surcos temporal superior y temporal inferior, ¿sí? Eso es del temporal, el temporal lo tenemos entonces ya resuelto. Y hacia atrás, con el surco parieto-occipital, que nos va a delimitar el parietal del occipital, ¿sí? En la parte externa es difícil de poder identificar el sector correspondiente a la cuña y al sector lingular, lo vamos a ver mucho mejor desde la parte interna, ¿sí? Fíjense, lo que era muy cortito del lado externo del surco parieto-occipital, del lado interno tenemos un surco mucho más profundo que forma un ángulo bien agudo con la cisura calcarina, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, si tenemos esto identificado entre el parieto occipital y la cisura calcarina, lo que vamos a tener es la cuña, ¿sí? Y por debajo lo que nos va a quedar es la circunvolución lingular, ¿sí? Por delante del surco parieto occipital, lo que vamos a encontrar es la región correspondiente a la precuña. Y hacia arriba nos vamos a encontrar con el lobulillo paracentral, ¿sí? Rodeando el cuerpo calloso vamos a encontrar a la circunvolución del cuerpo calloso o a la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, tenemos tenemos prácticamente todo estudiado la superficie externa, ¿sí? Por más que sea esta la parte medial, sigue siendo superficie externa del cerebro, ¿sí? Y hacia arriba de la circunvolución del cíngulo, de la circunvolución del cuerpo calloso, nos vamos a encontrar con la circunvolución frontal superior, que es la que veíamos desde afuera, ¿sí? ¿Estamos más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense cómo en este preparado anatómico, que es un corte casi axial, casi, esta sería la cisura de Silvio hacia ambos laterales. En la profundidad de la cisura de Silvio encontramos esta superficie cortical que corresponde al lóbulo de la ínsula, ¿sí? O sea, nosotros, si abrimos los labios de la cisura de Silvio, en el fondo vamos a encontrar al lóbulo de la ínsula, ¿sí? En el corte tomográfico, en este corte de preparado cadavérico, se ve claramente, ¿sí? Bueno, esto es un poco de lo que estuvimos hablando. Fíjense, evolutivamente nosotros nos pasa mucho cuando hacemos ecografías obstétricas, vemos cómo a medida que va creciendo el bebé, cómo va avanzando la edad gestacional, la superficie cortical deja de ser lisa y cada vez va teniendo más surcos y circunvoluciones, que tiene que ver con esto, con el desarrollo neurológico del humano, ¿sí? Habitualmente las primeras que vamos a encontrar, que van a ser las más pronunciadas, van a ser la cisura interhemisférica, que van a dividir lóbulos, la cisura de Silvio, que es la más externa, la cisura de central o de Rolando, la parieto occipital, que era muy cortita que se veía desde afuera, y el surco calcarino, que también lo veíamos en el lóbulo occipital, ¿sí? Esto es lo que habíamos hablado antes, es muy fácil de identificar la cisura de Silvio, ¿sí? Tanto desde la superficie externa como cuando lo vemos en un corte de resonancia magnética o en un corte de tomografía, ¿sí? Lo vamos a ver bien como una línea y en la profundidad vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Fíjense, acá en realidad se abre, se seccionó parte del lóbulo temporal para ver en el fondo el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y cómo tiene esta configuración
la cisura de Silvio, que nos van a determinar diferentes regiones en la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Que son estas que están acá. Habíamos Profe, hablado, sí. ahí la cisura de Rolando sería la que tiene número 36. En la anterior, la cisura, habíamos dicho, Sí, ¿no? en esta ¿Cómo? digo yo, en esa imagen. Sí. ¿Esa Habíamos sería la dicho que cisura es central? La de Rolando no toca El la surco cisura de central, quiero Silvio. decir. el central, lo de Rolando es este, sí, exactamente. Fíjate, Listo. es uno de los surcos que va a llegar a la línea media. O sea, la cisura interhemisférica, uno de los pocos surcos que llega va a ser el surco de Rolando y va a estar delimitado por dos circunvoluciones paralelas, ¿sí? Esta es la característica. Y fíjese, incluso la circunvolución postcentral habitualmente tiene esta forma de cabecita, ¿sí? Así que definitivamente esta es el surco Perdón, central. profe, Sí. el profesor Pablo Serpa nos dijo que la cisura de Rolando no tocaba con la cisura de Silvio, y esa justamente sí. Yo pensé que era la que está marcada con el número 4. No, habitualmente no toca la cisura de Silvio. No sé por qué lo hace, pero en realidad, no, habitualmente no llega a la cisura de Silvio. No, de ninguna manera. Tiene razón. Pero bueno, acá en este preparado se ve así. Pero en realidad quizás está dispuesto de tal forma para poder ver bien la cisura de Silvio, ¿no? Pero bueno, esto definitivamente es el surco central, ¿sí? Este es el mismo preparado que habíamos visto antes. Ahora después vamos a ir a la tomografía a ver si podemos lograr ver algo de eso. Y esto es lo que les decía, lo de la configuración de la M, de la parte más frontal de la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Y cómo en los cortes de resonancia magnética, en los cortes que son parasagitales, ¿sí? Ahí en el esquema que mostraste se nota cómo no toca. ¿En dónde? Ahí. Acá, bueno, ahí no llega en ningún momento, Claro. ¿sí? Siempre hay tejido cerebral en el medio. Acá, ¿por qué lo hace? No les sabría decir, pero sí no llega a la cisura de Silvio. Es correcto. Y cómo, digamos, esa configuración que nosotros vemos en los esquemas o vemos en el aspecto externo, si hacemos cortes parasagitales extremos, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, nos vamos a encontrar con la circunvolución frontal inferior, la cisura de Silvio y los lóbulos, las circunvoluciones temporales, temporal superior, y esta seguramente es la temporal media, ¿sí? O sea, aquella configuración externa que nosotros vemos desde la superficie exterior, nosotros podemos también identificar a nivel cerebral. Y nos sirve, por ejemplo, de existir una lesión para poder ubicarla. Y no solamente para ubicarla para el neurocirujano, sino también como para correlacionar el déficit neurológico si es acorde o no a la lesión encontrada, ¿sí? Si tenemos una lesión en el área precentral, en el área motora, vamos a tener un déficit neurológico motor, ¿sí? Y hay que hacer una correlación directa de los síntomas de la clínica del paciente con las lesiones encontradas, ¿sí? Y acá tenemos la región orbitaria, triangular y opercular de la circunvolución frontal inferior. ¿Se entiende esto? Sí, pero... Sí. Lo mismo, ¿sí? Bueno, en realidad acá están mostrando la cisura central. Fíjense, en este caso, este es el surco de Rolando, en donde tenemos una circunvolución, dos circunvoluciones paralelas que lo rodean. Tenemos el surco postcentral, la circunvolución, perdón, postcentral y la circunvolución precentral, ¿sí? Acá fíjense que en ningún momento llega a la cisura de Silvio. Lo mismo, acá tenemos el surco central con la circunvolución postcentral o somatosensitiva y la circunvolución precentral, que es la circunvolución motora, ¿sí? Fíjense esta forma, la cabecita que tiene la circunvolución postcentral. Entonces, una vez que identificamos la cisura de Rolando, tenemos perfectamente identificado las circunvoluciones motoras y sensitivas, ¿sí? Fíjense este paciente que ha tenido una cirugía importante cerebral, ¿qué sectores les estaría faltando? ¿Qué tejido identifican dentro del lóbulo frontal y qué sectores del lóbulo frontal no identifican? Profe, Sí.
¿Puede volver a la imagen anterior un segundo, por favor? Sí. ¿Es la que está marcada con roja, la de Rolando? Sí, sí, totalmente. Entonces estaba bien, era la 4 la que no tocaba con la de Silvia. tal Ahí cual. está la 36. Claro, es el mismo. Bueno, mira, es verdad. Es Pero me verdad, parecía que estaba muy atrás la otra. es verdad. Tienen razón. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es eso. Ubicar dos circunvoluciones paralelas, ver cuál llega a la línea media, ¿sí? Cuál es el surco más profundo, y a partir de ahí marcar el resto. Algo que también es importante es, por ejemplo, en los cortes más altos, que en tomografía, como se hace un poco oblicuo el corte, a veces no queda tan claro, pero en los cortes más altos tomamos el punto medio, y habitualmente la cisura de Rolando se encuentra 1 centímetro por detrás de ese punto medio, ¿sí? Pero en tomografía habitualmente está un poco más atrás, no tanto 1 centímetro, sino un poco más atrás por la oblicuación que se hace al corte tomográfico, ¿sí? Y ven esto, a ver qué les parece que estarían faltando, qué circunvoluciones están faltando en este paciente, o cuáles ven. La frontal superior y media. Frontal superior no tenemos, esta, para mí es Rolando, ¿sí? Por lo tanto, circunvolución postcentral tenemos, circunvolución precentral tenemos entonces función motora conservada, ¿sí? Parecería algo de circunvolución frontal inferior tenemos, quizá no completa, ¿sí? Lo que estaría faltando es la circunvolución frontal media y superior, ¿sí? Y en este paciente es un corte coronal, ¿sí? Tratemos de identificar los diferentes lóbulos. El primer surco más profundo va a ser la cisura interhemisférica, ¿sí? Donde encontramos la hoz del cerebro. ¿Tá? Un hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿En qué sector estaría faltando de este paciente? Temporal. Lóbulo, sí. ¿Puede ser la circunvolución frontal inferior, que está justo por arriba del surco lateral? Sí, sí. Y algo quizás de la media. Fíjense, primero ubiquémonos que es frontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por encima de la cisura de Silvio, ¿sí? De acá para abajo es lóbulo temporal, de acá para arriba es lóbulo frontal. Es frontal derecho, y evidentemente lo que está faltando es la circunvolución frontal inferior. Habría que ver en los cortes parasagitales a ver si también está comprometida la precentral, ¿sí? Pero bueno, así es como nos ubicamos y así como tratamos de encontrar la topografía de lesiones, ¿sí? Y fíjense esto, acá tenemos una imagen de una lesión, parece a nivel cortical. ¿Dónde la ubicarían? En la circunvolución postfrontal. Aparentemente sí, ¿sí? O sea, estaría ubicada en el lóbulo parietal, ¿sí? ¿Podemos saber si es derecho o izquierdo en esta imagen? ¿Qué les parece? ¿Izquierdo? ¿Por qué? Porque pareciera que la persona está media inclinada o rotada la cabeza. Habitualmente deberíamos ser bastante simétricos. En realidad en los cortes sagitales, salvo que veamos todos los cortes, si es una sola imagen no podemos saber si es derecho o izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos se verían similar, ¿sí? Si tenemos el estudio completo, sabemos que el estudio va a empezar de la izquierda a la derecha, así que si es la primera imagen seguramente es izquierda, si es la última imagen seguramente es la derecha. Pero con esta sola imagen, por ejemplo, en un examen, nosotros no podemos decir si es derecho o izquierda, ¿sí? Porque se vería igual de uno y otro lado. No tenemos forma de darle la lateralidad a esta imagen, ¿sí? Sí, obviamente del estudio completo, no solamente vamos a ver todos los cortes sagitales y parasagitales, sino que vamos a ver cortes coronales y cortes axiales que nos ayudan a identificar el lugar, ¿sí? Pero en el parasagital único no lo vamos a poder identificar. Y acá lo que tenemos es, bueno, lo que hablábamos antes del surco parieto-occipital, lo pronunciado que es desde la cara interna, desde la vista interna, cómo
se une con la cisura calcarina en forma de ángulo agudo, ¿sí? Prácticamente la intercepta en la mitad de la longitud del surco parieto-occipital, y nos va a determinar hacia arriba la cuña, hacia abajo el lobulillo, la circunvolución lingular, y hacia adelante vamos a tener a la precuña, ¿sí? Como el surco parieto-occipital, así es como se ve en un preparado, ¿no? En la tomografía tiene en la resonancia magnética, en el corte sagital tiene esta forma de Y, pero en el corte axial tiene esta forma como si fuera, digamos, como paréntesis, a veces se ve, o se ve como, también como una Y, ¿sí? Acá tenemos desde la vista media, tenemos la circunvolución del cíngulo, ¿sí? O la circunvolución del cuerpo calloso, y cómo el surco del cíngulo se continúa hacia arriba, ¿sí? Determinándonos la precuña hacia atrás y el lobulillo paracentral hacia adelante, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. Perdón, dijo que el rojo era la cisura del cuerpo calloso. No, la del cuerpo calloso es esta. Ah, ¿sí? claro, bien. ¿Sí? Esta sería la calloso marginal, que algunos llaman, ¿sí? Es el surco del cíngulo o el surco calloso marginal, que hay algunos libros. En el SNEL creo que estaba así, no sé si había otro libro más. Pero en realidad la circunvolución es la del cuerpo calloso o la circunvolución del cíngulo. El surco es la calloso marginal o el surco del cíngulo, ¿sí? Y hacia arriba lo que tenemos en realidad es la circunvolución frontal superior, ¿sí? Que es la que da la vuelta, sería en el corte coronal esta que está acá, ¿sí? Y esto que vemos acá, fíjense, este es el cuerpo calloso, que la vamos a ver mejor en las próximas clases. Arriba del cuerpo calloso vamos a encontrar a la circunvolución del cíngulo, o la circunvolución del cuerpo calloso, y arriba al surco del cíngulo, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. En realidad, aquellas cosas, por eso les decía, lo que se ve en un esquema de anatomía, nosotros lo podemos hacer el correlato directo con una imagen de tomografía o de resonancia magnética, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un corte bien alto de tomografía. Es tomografía, el hueso se ve ahí súper denso, ¿sí? A nivel del medio tenemos esta línea densa que tiene la misma densidad, o por lo menos parecida al calcio, que va a ser la hoz del cerebro, que tiene a veces algunas calcificaciones, y lo que vemos acá es justo la parte que se une con el hueso. Esta imagen triangular corresponde a el seno longitudinal superior, ¿sí? Fíjense cómo arriba, en la parte más alta, lo que vamos a tener son las circunvoluciones frontal superior, y acá, por eso les decía, no está siempre en el medio, como en los cortes tomográficos habitualmente están un poco más atrás, el surco central. ¿Sí? El surco central que va a estar llegando, es el único surco que va a estar llegando a la línea media, ¿sí? Y es el que va a estar rodeado por dos circunvoluciones paralelas, ¿sí? Lo mismo, es son cortes axiales de tomografía, donde vemos bien densa la hoz del cerebro, circunvolución frontal superior. Acá tenemos el surco central, ¿sí? Por lo tanto esta es la precentral, y este es el surco el circunvolución postcentral, ¿sí? Una vez que identificamos esto, vamos bajando en los diferentes cortes y vamos a ir viendo las diferentes circunvoluciones y surcos. Y acá tenemos, esta es la última imagen, así no nos volvemos locos. Tenemos una lesión hipointensa, que ¿dónde la ubicarían? ¿O qué déficit nos estaría dando? ¿En el área motora? Fíjense, tenemos... ¿La circunvolución frontal superior puede ser? Totalmente, ¿sí? Fíjense, es la misma lesión en las dos imágenes. Acá lo que tenemos es un corte parasagital de secuencia T1, acá tenemos un corte axial de secuencia T2. Fíjense cómo lo patológico en la secuencia T2 salta a la vista, ¿sí? Aparentemente este sería el surco central, por lo tanto la precentral, la motora, sería esta, ¿sí? Esto estaría ubicado a nivel de la circunvolución frontal superior, ¿sí? Para esto nos sirve el conocer la configuración externa del cerebro. Creo que ahí estamos.
¿Alguna duda? Profe, en el corte axial, ¿se puede ver el surco frontal superior? En realidad tenemos que ir siguiendo todos, ¿sí? Ahí estaría, no, discúlpenme que ahora lo estoy viendo mejor. Esta es la circunvolución frontal inferior, esta es la circunvolución frontal media, y acá está la circunvolución frontal superior, ¿sí? Entonces ahí lo estaría estoy en la viendo media. mejor. En la media, totalmente. Claro, porque eso es parasagital, ¿no? Este es un corte parasagital bien extremo, porque estamos viendo acá la cisura de Silvio, ¿sí? Claro. Por lo tanto, si vemos la cisura de Silvio, hacia arriba tenemos la frontal superior. Es la que está inmediatamente por encima de la frontal superior, por lo tanto va a ser la media. Y necesitamos un poquito más yendo hacia la línea media para encontrarnos con la frontal superior. ¿Sí? Es verdad, es verdad. Por eso es importante ver todas las imágenes, sí. Anterior, en la 31, en la diapo anterior, ¿se ve la circunvolución frontal superior nada más? La superior y la media. Ah, un poco más. Y la precentral. Sí, pero de la porción frontal no. La inferior no, todavía no va a estar. Acordate que está en contacto con la cisura de Silvio. Nosotros la cisura de Silvio la tenemos prácticamente a nivel del hueso temporal, mucho más abajo, ¿sí? Todavía acá no tenemos hueso temporal, tenemos frontal y tenemos parietal. Ya después vamos a ver en las próximas clases, que esto también tiene que ver más con la configuración interna, cuando hacemos los cortes axiales más altos, los lóbulos que encontramos es el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿sí? Una vez que empezamos a bajar, va a aparecer el occipital, cuando empiezan a aparecer los núcleos de la base, y después aparece el lóbulo temporal una vez que bajamos de la cisura de Silvio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, profe, una consulta. Entonces ahí en esa imagen se vería del lóbulo frontal, se vería la superior y la media. Totalmente. Acá ¿Cuál sería la media? Y esta es la media. Ah, listo, gracias. ¿Sí? La que está en contacto con la superior. ¿Sí? Y fíjense lo bien que se ve la hoz del cerebro, cosa que en resonancia magnética, como acuérdense que no tenemos una buena señal, prácticamente no tenemos señal del calcio, la hoz del cerebro está bastante calcificada, y más en algunos pacientes, vamos a verlo como una línea hipointensa a lo largo de la cisura interhemisférica, ¿sí? Ahí, Nahuel, ¿querés agregar algo? Sí, más que nada. ¿Cómo? ¿Dejo de compartir? Dale, sí, yo más que nada les voy a compartir algunas herramientas que les van a servir más para estudiar, algunas páginas para que tengan en cuenta cómo reconocer un tipo de estudio y otro, más que nada que a veces también pasó en el examen de reconocer o diferenciar una toma de una reso y las secuencias madre de lo que son de la resonancia. Más que nada en cerebro, seguramente con el doctor Movillanqui van a profundizar un poco más con el tipo de secuencia, pero muy importante que tengan en cuenta los dos tipos de secuencias, secuencia T1, secuencia T2, el FLAIR, cómo reconocerlo, y cómo hablar al respecto de un estudio. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, se escucha. No voy a profundizar tanto en la parte anatómica, más que nada, porque Maya estuvo perfecta. La verdad que más que eso no hay que agregar mucho más de lo que ya habló Maya. Así que vamos a ir directamente a reconocer un par de imágenes y hacer ese ejercicio que por ahí les puede servir en casa hacerlo. Ya habíamos visto y ya vieron con Maya las distintas caras y circunvoluciones y cisuras que permiten la división de lóbulos. Esta es una página de un atlas que se les voy a dejar al final en la bibliografía para que aprovechen a verla. Es una página francesa, está muy buena para que hagan correlación de la parte anatómica normal con las imágenes. Un cuadrito para que tengan en cuenta de la cara de los hemisferios, de la parte de la configuración externa del cerebro, de lo que son las cisuras, la diferencia de surcos. Las cisuras van a diferenciar los lóbulos, mientras que los surcos las circunvoluciones que estuvimos viendo ahí con Maya. De paso aprovecho para dejar también esto que es del atlas que les comentaba recién, donde van a ver las diferentes
circunvoluciones y lóbulos que estuvieron repasando recién. Ahí podemos ver el de la ínsula, que como decía Maya, hay que separar los labios para poder observarlo, cómo se alcanza a observar en las diferentes partes que ya vieron recién. Voy a ir pasando un poquitito más rápido. De la cara interna lo mismo, y cómo se ven las prolongaciones de los diferentes lóbulos que se ven en la cara externa en la cara interna. Con respecto a la tomografía, recuerden que hay diferentes ventanas. Para ver específicamente cerebro tenemos que observar con la ventana de parénquima, obviamente. Vamos a ver de estos cortes, que es un corte axial. Muy importante también la relación anatómica, más allá de lo que estuvimos viendo recién. Sepan reconocer lo que es las porciones anteriores, de posteriores. Acá tenemos la suerte de que el paciente, bueno, justo el corte está en la nariz. Por ahí van a tener algunos cortes en algunas imágenes que no van a saber cómo diferenciar lo que es anterior y posterior. Recuerden, el cerebro va a ser más voluminoso, la parte posterior que la anterior, por ahí los puede ayudar. También las cisuras van a ayudar a identificar un poco. Esto hace referencia entonces a una tomografía, un corte axial de cráneo, donde podemos ver parte de lo que son los lóbulos temporales asomando, y tenemos la posibilidad con estas imágenes de que sea un poquito más dinámico. Vean cómo va de abajo hacia arriba, apareciendo los diferentes lóbulos, y hacia atrás el cerebelo, que ya también lo van a ver en las clases siguientes. Vean su relación también con el tronco encefálico, y a medida que vamos subiendo, la relación con el piso de lo que es la base del cráneo, también muy importante. Hay algunas de las cisuras que estuvieron viendo, como es la cisura de Silvio, en esa región. Vemos también parte de la arteria cerebral media. Hay una diferencia en la imagen de la izquierda de lo que es una tomografía sin contraste en una angio de cerebro, que también se puede ver, ¿sí? En esta sí necesariamente necesitamos lo que es el contraste endovenoso para poder visualizar los vasos del cerebro. Vean la diferencia entre una y otra, y si quedan dudas, recuerden las estructuras vasculares, la localización anatómica, y van a ayudar a identificar. Podemos ver a diferencia de la resonancia, como decía Maya, podemos ver lo que son la corteza y la sustancia blanca. No podemos verla tan perfecta como la resonancia, pero se puede identificar bien periférico. Podemos ver la corteza, que se va a ver un poquito más densa con respecto a la sustancia blanca. También podemos ver en este corte cómo se va asomando la cisura de Silvio bien por fuera, delimitando lo que es el temporal, parte del frontal y parietal un poquito más arriba. Recuerden, también podemos encontrar algunas calcificaciones que ya vieron con Maya. En este caso la glándula pineal se encuentra calcificada, que nos puede hacer confundir de que pueda llegar a tener contraste o no. Recuerden las estructuras anatómicas vasculares donde encontrarlas. A medida que vamos subiendo, ya también van a observar parte de lo que son los cuerpos ventriculares, ya el lóbulo frontal por delante, el temporal ya empieza a desaparecer, y comienza la relación con lo que es el lóbulo temporal a medida que vamos subiendo. Vean la cisura interhemisférica también, un dato muy importante a la hora de analizar una imagen diagnóstica. Más que nada, sepan de que tienen que ser los dos lados iguales. Si hay alguna patología que puede estar generando algún efecto de masa, la cisura interhemisférica la vamos a ver desplazada, así como también el borramiento de los cuerpos ventriculares. Anormalmente tienen que estar presentes, así como también los surcos que no se alcanzan, como repito, a ver como lo veíamos en la resonancia, pero también hay que identificarlos, ya que el borramiento, ¿sí? Que no se vean los surcos en una imagen el cerebro puede ser indicativo de alguna patología o edema, más que nada. Seguimos subiendo la imagen y ya vemos parte de lo que es la cisura interhemisférica, como dijimos, la corona radiada, que se alcanza a identificar también, las circunvoluciones que estuvimos viendo de la región frontal. A medida que vamos subiendo se ven las medias y superiores, y ya vamos a ver algunas imágenes también de resonancia. Vean la imagen de la derecha también, que tiene contraste endovenoso. Vean cómo parte de los vasos se hacen más evidentes con respecto a la imagen de la izquierda. Esto para que tengan en cuenta más que nada los diferentes cortes que les pueden tocar quizás en algún examen. Sepan nuevamente reconocer ante la presencia de alguna de esta imagen, hacer el cuentito. Por ahí algunos de los que le tocó rendir conmigo
descripción de la imagen, qué tipo de imagen, qué porción de la parte del cuerpo estamos estudiando, en este caso es el cráneo. Entonces vamos a decir que tenemos, por ejemplo, la imagen de la izquierda, una tomografía de cráneo, un corte axial, con una ventana de parénquima, ¿sí? Porque alcanzamos a identificar parte de lo que es el cerebro y las estructuras que estuvimos hablando recién. Lo mismo con el corte sagital, veamos que esto es superior, esto es inferior, anterior y posterior, un corte sagital de cráneo, una tomografía sin contraste, ¿sí? Ese es el cuantito que tienen que intentar hacer a la hora de ver una imagen, ya sea de tomografía y resonancia. Vean la imagen de acá abajo, que es un corte coronal, el corte más bien en la región frontal. Si a ustedes les quedan dudas, empiecen a identificar algunas estructuras también que están apareciendo diferentes del sistema nervioso central, como son las cavidades orbitarias con los globos oculares, que le va a ayudar a identificar que el corte está en la región más anterior, en una región frontal, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta más que nada a la hora de la identificación del estudio. Vean en esta imagen, el corte ya es en la región más del piso medio de lo que es la base del cráneo, y vean cómo ya parte del parietal podemos observar, así como también parte de los lóbulos frontales. ¿Sí? Cómo se van a ubicar en este corte, vean ubíquense con lo que es la base del cráneo. Si no observamos lo que es los globos oculares, ni tampoco el cerebelo, vamos a identificar que estamos en el piso medio y el corte va a estar más en una región media. Vean en esta imagen, el corte ya es más posterior, se hace evidente lo que es la tienda del cerebelo y el cerebelo en esta región y la porción occipital, el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Este es un atlas que, bueno, ahora después vamos a ver con Maya si está ahí en biblioteca para que lo puedan ver. Esto también, entonces, el cuentito sería, ¿cómo les parece? ¿Alguien se anima a decir que ya estuvieron viendo algunas imágenes también con Maya? ¿Cómo describirían esta imagen? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué estamos estudiando? ¿Y qué más agregarían? ¿Alguien se anima? Aprovechen a equivocarse ahora. Sería una resonancia. Una resonancia. Corte axial, estudiando el encéfalo o cráneo. Bien, ¿qué secuencia tenés? Es una secuencia T2. Es una secuencia T2. El corte, si yo por ejemplo te hago identificar en esta zona, ¿a qué hace evidencia? ¿A qué lóbulo? ¿A qué región del cerebro? ¿Qué les parece? ¿Ven mi mouse? ¿Temporal? ¿Temporal? ¿Región temporal de qué lado? ¿Derecho, izquierdo? Izquierdo. Perfecto. Ese es el cuentito y la forma de identificar que tienen que intentar hacer a la hora de ver estos estudios. Acá a medida que vamos subiendo podemos ver también el lóbulo temporal, ¿sí? Parte de lo que es el frontal por delante, y por detrás también a medida que va subiendo el corte lo que es el occipital y la relación con lo que es el tronco encefálico y parte del cerebelo, que aquí pueden ver la diferencia de lo que son los surcos del cerebelo con respecto al cerebro, ¿sí? Son más lineales y se llaman folias cerebelosas. Recuerden también de la secuencia T2, ya parece evidente, ya seguramente lo vamos repitiendo en las clases, pero traten de ubicar a la parte del líquido. Por ahí pueden tener la trampa de que tengan alguna secuencia FLAIR, que se llama, que es la que hace que el líquido se vea de color negro, más allá de que está en una secuencia T2, es una secuencia específica, más que nada para ver alguna patología. Pero si les quedan dudas, recuerden de verificar lo que es la sustancia blanca, que en el T2 se va a ver un poco más hipointensa con respecto al T1. El T1 va a ser mucho más blanco, que ahora lo vamos a observar en la imagen de la derecha, ¿sí? Para reconocer más que nada un tipo de estudio de lo que es un T2, un T1, y por ahí si nos toca algún FLAIR, ¿sí? Que tiene la supresión del líquido. Entonces el líquido del T1 es bien negro, lo que nos va a ayudar a identificar con respecto a la secuencia T2. Vean el corte y cómo se ve perfecto con respecto a la tomo, ¿sí? Por ahí si les queda duda, recuerden de ubicar lo que es la grasa, que se va a ver bien hiperintensa en la secuencia T1, el hueso se va a ver bien negro, ¿sí? Y el líquido también se va a ver bien negro. Y vamos a identificar muchísimo mejor, con mejor claridad, lo que son los surcos para identificar estos estudios.
Ahí, Nahuel, en la anterior, fíjate, mostrar las estructuras vasculares, cómo se ven, ¿no? Siempre... Fíjense. Sí, Maya, agrega. No, eso, muéstrale. Ahí, acá en la secuencia T2, como ahí le había comentado, esa ausencia de flujo que se puede ver en la secuencia T2, recuerden que el impulso de la señal que va a dar, cuando vuelva la señal refractada, esa sangre que estaba estimulada no va a estar en esa región, por eso era lo que había comentado anteriormente Maya, y se pueden ver algunas estructuras vasculares, ¿sí? Más allá de que no tiene contraste en la secuencia T2, más que no se ve, se pueden ver algunas estructuras vasculares también en la secuencia T1 con contraste, pero recuerden que lo van a hacer más para encontrar algunas, para las lesiones más que nada. Acá también se hacen evidentes algunas estructuras vasculares, recuerden también la cisura interhemisférica, recuerden la simetría en la imagen en lo que es el hemisferio derecho, el lado izquierdo, más que nada para tener en cuenta de las imágenes normales. Ya van a ver algunas patologías seguramente en los años venideros. La diferencia de vuelta en lo que es una secuencia T1 de una secuencia T2, vean cómo se ve anatómicamente la secuencia T1 muy bien con respecto a la secuencia T2, vemos bien lo que es los surcos, que se alcanzan a ver perfecto, y la sustancia blanca, recuerda la diferencia de la secuencia T2, que se va a ver un poquito más hiperintensa. Con respecto a la cara interna, vean también lo que es, cómo podemos ver el cuerpo calloso, bien en esta secuencia T2, formando en la región media de lo que hacen este corte. Recuerden de mencionar qué tipo de estudio, vuelvo a repetir, ya que por ahí han tenido bastantes errores en los exámenes. Es un corte sagital, una resonancia magnética, secuencia T2, ¿sí? Ese es el examen que tienen que hacer en casa para que les salga más o menos bien y ordenado. Voy pasando un poquito más rápido las imágenes, ya que han visto bastante con Maya. Este es un Profe. atlas. Sí, decime. ¿Ese es un corte sagital estricto? Estrictamente sí. Fíjate acá que yo le alcancé a poner el corte exactamente donde se encuentra, que divide en dos partes simétricas en esta imagen, ¿sí? Buenísimo, gracias. Después también van a encontrar algunos cortes parasagitales que también lo pueden identificar, y es importante también que lo mencionen a la hora de la descripción de la imagen, si es bien medial el corte o es parasagital. Nuevamente con esta imagen de secuencia T1 vean la diferencia entre una imagen y otra, como podemos ver los surcos y el líquido cefalorraquídeo con las diferentes circunvoluciones que estábamos viendo con Maya también. Este, por ejemplo, es un corte parasagital. Vean la indicación de la imagen acá abajo a la izquierda, cómo se puede ver parte de lo que es el temporal y su relación hacia adelante con el que es el lóbulo frontal, el parietal por detrás y apenas el occipital, que hace referencia en color azul en esta región. Este, por ejemplo, es un corte parasagital. ¿Y esta qué les parece? ¿Alguien que quiera mencionar en la imagen de la izquierda? Un corte coronal. Bien, ¿y qué estamos estudiando? El encéfalo. Resonancia. Es una resonancia en T2, ¿puede ser? Bien, y pasando el limpio, ¿cómo quedaría la descripción? ¿Cómo me lo dirían a mí? Les presento esta imagen, ¿cómo me la describirían? Bueno, esto es una resonancia. Secuencia T2. Coronal, secuencia T2 de encéfalo. Ese sería el examen que hay que repetir para intentar que salga como un cuentito, ¿sí? Entonces, es una resonancia, corte coronal de encéfalo con secuencia T2, ¿sí? Vemos la región frontal, ya que el corte está a la altura de lo que son las órbitas. Podemos observar los globos oculares que también nos van a ayudar a identificar qué tipo de secuencia estamos observando. Esta es más en una región media. Vemos parte de los cuerpos de los ventrículos, ¿sí? El líquido bien blanco, así como también en la región del líquido cefalorraquídeo en esta región. Vean los surcos más pronunciados, también van a ayudar por ahí a identificar la edad del paciente, ya que a medida que va involucionando el cerebro van a observarse y va a observarse
con más surco y más profundidad de los mismos, a diferencia del paciente más joven o la persona más joven que va a tener menos profundidad de los surcos. Este es un corte bien en la zona media, vean también parte de las estructuras vasculares, cómo se hacen presente lo que es la arteria basilar en esta región, y parte de la división de la misma para conformar más adelante lo que es el polígono de Willis. Y en esta imagen también está haciendo el corte en la región media, vean el corte coronal, ¿sí? O secuencia T2 del encéfalo, y su relación con lo que es la secuencia T1. Vean las dos imágenes, acostúmbrense a comparar en la reso, para que sea más fácil la identificación de la misma. Este es un corte bien posterior, vean parte que se está observando el lóbulo parietal en color verde que hace referencia en este atlas, que si no lo tienen vamos a intentar subirlo. En color azul, como podemos ver también el lóbulo occipital, y hacia abajo para que vean y aprovechen a observar las diferencias de las folias cerebelosas de los surcos del cerebro. La secuencia T1 se ve también, recuerden la diferencia del líquido, ¿sí? No nos engañes el flare, vean la sustancia blanca que se va a ver un poquito más hiperintensa a diferencia de la secuencia T2. Y como había mostrado Maya anteriormente, también se puede hacer diagnóstico por estos medios, con ecografía, con estos diferentes transductores que utilizamos nosotros, y podemos identificar también las estructuras anatómicas que estuvimos repasando recién, ¿sí? Y acá les aprovecho a dejar que estas son las páginas para que vayan correlacionando la parte anatómica normal que estuvimos viendo con Maya y rápidamente conmigo, y les va a ayudar a correlacionarlos con las diferentes imágenes, ya sea con tomo, con reso, y las diferentes secuencias que estuvimos viendo recién. Aprovechen a verla, están muy buenas. ¿Alguna duda que quieran comentarnos? Profe, Sí. en la diapo de la que está dos antes, Sí. ¿era un corte coronal? Dos antes a la esta. La que está abajo. Esta sí es un corte coronal, pero lo que te tiene que ayudar, fíjate que estás observando, si decís, a ver, estoy en un corte frontal, estoy en un corte más posterior, estoy en una zona media, intenten siempre la correlación estructural con las estructuras adyacentes de las cuales estamos estudiando. En este caso está apareciendo lo que es el cerebelo. Vean las folias cerebelosas, que se observan en la región más posterior del cráneo, y bueno, acá de paso tienen la indicación de dónde está el corte, pero si no tienen esta posibilidad, intenten, por descarte, ubicarse anatómicamente. Veo las cavidades orbitarias, si no las veo, no es un corte anterior. Si veo, como en este caso, lo que es el cerebelo, te va a ayudar a identificar de que sea un corte posterior y coronal, más que nada, ¿sí? Entonces sería corte coronal en la región. Corte coronal de encéfalo, más posterior, donde podemos observar parte de lo que es el lóbulo occipital, el cerebelo por debajo, la tienda del cerebelo, ¿sí? Esa sería la forma de la descripción de la imagen. ¿Se entendió cómo ubicarte, más que nada? Sí, sí, perfecto, gracias. Ahí, acá en Nahuel preguntan por qué se ve de forma diferente el cerebelo en ambas resonancias. Está justo en un corte un poquitito más adelante, el T1. El T1 está más anterior, por ejemplo, con la del lado izquierdo. Es la única diferencia. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Aprovechen ahí para habían usar preguntado el nombre del Atlas. No sé si lo dijeron. Sí, el Atlas está acá, miren. Acá directamente les puse como es para que entren directamente en la página, ¿sí? Se llama Uclobine, es una página francesa, pero está muy bueno el Atlas. Después el Radiology, también está muy bueno, que les puse los dos, para que vean en la resonancia y el atomo, que les va a dar también la numeración e indicación que estuve usando recién para la correlación. Y el de radiopaedia, que le va a dividir por colores y todos los lóbulos y circunvoluciones que estuvimos viendo recién, para que lo vean con tiempo y con el libro de anatomía normal al lado.
A ver si creo que los tengo abiertos. Si me tira internet se los muestro, pero aprovechen de entrar. No, no. Este, por ejemplo, es el Atlas, ¿sí? Este es el francés para que tengan esta imagen y correlacionando con las imágenes de Rezo y Tom. Están muy buenos, vean que les van a dar todas las indicaciones. Es muy completito. Profes, ¿podrían subir los dos Power que han hecho a Petco? Así lo podemos ver y de paso el que menciona recién y ahí podemos entrar directamente a los enlaces. Sí, sí, cómo no, yo lo vamos a subir, no hay problema. Otra consulta, profe. En cuanto a los cortes, ¿se va a decir entonces que en corte coronal puede ser más anterior porque vamos a ver las órbitas y más posterior porque vemos el cerebelo? O sea, ¿esas serían las dos referencias? Así bien Esas anteriores. son algunas de las referencias que les puede ayudar a ustedes a la hora de reconocer el estudio cuando tengan el examen o ustedes mismos cuando estén estudiando, ¿sí? Fíjense a diferencia de este corte, si yo, como les decía, si alcanzo a ver el resto de la estructura que ya estuvimos estudiando, ni que hablar de la cara y todo eso, la región ocular, como podemos ver los globos oculares, me va a ayudar a indicar de que el corte está bien anterior, y si puedo ver lo que es parte del cerebro, globos oculares, parte de la fosa nasal y la boca, es un corte coronal, ¿sí? Esos son pequeños detalles que les va a ayudar a la hora del examen a reconocer qué tipo de corte tenemos, ¿no? Me parece muy tonto hoy, pero después en el examen, cuando están con miedo y esos nervios, les puede ayudar a identificar qué tipo de corte, ¿sí? Y en Sí, el por ejemplo, sagital, sí, sería entonces sagital estricto, se ve el cuerpo calloso y en el exactamente. Ese es el razonamiento que tienen que hacer. Si yo alcanzo a ver completamente el cuerpo calloso, así como también parte del tronco encefálico, sabemos que es un corte bien estricto, ¿sí? bien. A diferencia de esta imagen que pueden observar que es más parasagital. Volviendo a lo que hablábamos recién, si no puedo ver lo que es el cuerpo calloso, ni tampoco el tronco encefálico, me va a indicar de que es un corte parasagital. Vean que también observan uno de los globos oculares, que se encuentran a los lados, ¿sí? Parece tanta la descripción y la forma que tienen que identificarse, pero les va a ayudar eso a identificar qué tipo de corte es y en qué región están, ¿no? Profe, ¿se puede ver la adhesión intertalámica en un estudio por imágenes? Por ejemplo, en un corte bien sagital. Y tiene que ser un poquito más parasagital. Por ahí nosotros tenemos la posibilidad de hacer el estudio dinámico. No sé si acá tengo uno que lo incluya, quizás en este T1 en esa región, pero sí se puede ver. Sí, sí. En Hay que la hacer eco cortes también que finitos. hacemos. ¿Cómo? Que hay que hacer cortes finitos, bien Exactamente. delgados para poder ver. Y Se que pueden en ver. en ese caso, por debajo del fornix sería tálamo, no adhesión intertalámica, que es justo bien sagital. Y más intertalámica para mí, pero no sé qué opinas, Maya, vos. Es que en realidad, digamos, estrictamente, si fuera línea media, hay dos cosas que yo cambiaría de ahí, ¿no? Primero veríamos el tercer ventrículo, ¿sí? Exacto. No veríamos tálamo. Y fíjense que a nivel del tronco se ve uno de los cuerpos mamilares, que está ligeramente lateralizado. Entonces yo creo que no es un estricto sagital ese. Uh-huh. Sí, depende ¿Sí? también del posicionamiento del paciente, obviamente, Sí. pero es muy importante Sí. eso. Sí. Pero bueno, tener en cuenta eso, todas las estructuras de línea media, no solamente el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Hay muchas estructuras que nos estarían marcando la línea media, ¿sí? Una pregunta, ahí en la imagen de la derecha, lo que se ve negro en el medio, ¿sería un ventrículo? Exacto, sí, este está un cortecito un poco más inclinado. Uno de los más para laterales, sagital. ¿no? Exactamente, sí. Claro, porque si fuera estrictamente también línea media, lo que tendríamos ahí es septum pellucidum. Exacto. ¿Sí? Que es el límite entre ambos ventrículos, si fuera línea media estricta. Como está ligeramente lateralizado, es uno de los ventrículos laterales. Y lo que está abajo es la parte posterior del fornix, y ahí sí eso es tálamo. ¿Sí?
Aparte vean que acá el tronco encefálico no se continúa, ¿sí? Ahí ya está indicando que el paciente está un poquito inclinado en el corte. Totalmente. Bueno, ¿cuándo tiene la clase? ¿El jueves la va a subir el doctor? Sí. Bueno, cualquier duda, chicos, que tengan ahí, si les queda ahora en el tintero, lo pueden subir ahí en el PETCO y lo vamos leyendo y vamos depurando, y si es necesario, podemos programar más adelante una clase de consulta para sacarnos las dudas. Sí, sí. Sí, como para hacer un repaso general estaría bueno. Profe, Bueno, una cualquier... cosa. Sí. En el parcial, entonces, ¿se va a preguntar si es un sagital exacto o parasagital? Sí, se puede preguntar eso. Pero bueno, en realidad, lo bueno al ser oral es que uno puede justificar la respuesta, ¿entendés? Entonces, uno lo puede charlar de otra forma. Pero sí, sí, se puede preguntar perfectamente.